Mi nombre es María José Cabrera, soy profesora de Física y Matemática y el día de hoy voy a hacer clases de Física dirigidas para tercero medio, en donde estamos abordando la unidad 1, Fuerzas Centrales. ¿Ya? Entonces el objetivo de esta primera clase grabada es poder caracterizar el movimiento circunferencial uniforme, que nosotros lo denominamos con la sigla MCU. ¿Ya? Entonces dentro de esto, recordando algunas cosas, hemos visto algunos descriptores fundamentales del movimiento circunferencial uniforme, como qué condiciones deben existir para que exista movimiento circunferencial, y también hemos visto algunos elementos como las velocidades tangenciales y lineales, lineales y angulares principalmente. Y entonces, antes de abordar el último descriptor, que es lo que estamos viendo en estos momentos, que es la aceleración centrípeta, voy a recordar un poco de cuáles son las características que ya hemos visto en las clases anteriores. ¿Ya? Entonces, para que existiera movimiento circunferencial uniforme, entonces, bueno, o circunferencial en sí, hemos dicho que tiene que existir un punto que llamamos centro y a una distancia constante r, que la vamos a simbolizar como un vector radio. Esta partícula va a girar en cualquiera de los dos sentidos, que yo voy a definir en este caso el sentido antihorario, ¿ya? En contra de las manecillas del reloj. ¿Ya? Entonces, cuando un cuerpo gira, ¿cierto? Entonces va a tener varios elementos. Por ejemplo, el principal va a ver que si gira en torno a un centro, el cuerpo siempre va a tender a salir con una velocidad en la tangente de la curva que describe, ¿ya? Y a eso entonces nosotros lo llamamos velocidad tangencial, que lo voy a dibujar acá con el vector rojo y lo simbolizamos con B vector. Velocidad tangencial o lineal, ese es el nombre que recibe. Y como característica fundamental es que su dirección es tangente a la curva. El sentido lo va a indicar el sentido de giro de la partícula que esté efectuando el movimiento, y siempre es perpendicular al radio. Ya recordemos eso. Entonces, si yo analizo qué es lo que pasa en cada punto de la descripción del movimiento, vamos a tener infinitos vectores velocidad tangencial y todos ellos van a ser perpendiculares al radio en ese punto. ¿Ya? Entonces eso es con la velocidad tangencial. Y nosotros habíamos dicho ahí que la velocidad tangencial o lineal, el módulo de ella, lo definíamos, que lo podemos escribir también como v sin vector, para una vuelta completa lo definíamos como 2 veces pi por el radio, por la frecuencia, recordando que esa parte de la ecuación viene del perímetro. Ya, hubo otra opción que también teníamos, era hacerlo en función del periodo, recordando que el periodo es inversamente proporcional a la frecuencia, y eso nos quedaba 2 veces pi por el radio dividido el periodo, ¿ya? Y no está de más decir que siempre en el sistema internacional la velocidad se mide en metros por segundo. Otro elemento que vimos, que es importante también dentro de lo que es la descripción del movimiento circunferencial uniforme, es el vector velocidad angular, que básicamente nos está indicando qué es lo que pasa con la descripción del ángulo que tiene en este caso la partícula en movimiento. Ya, para hacerlo simple, esto es solamente un repaso, recordemos. Si nosotros, la partícula en un instante de tiempo 1 está en ese punto y en un instante de tiempo 2, entonces significa que va a haber una variación de un ángulo, ¿ya? Y esa variación del ángulo, ¿ya?, va a ir dependiendo del instante de tiempo que analicemos. Entonces nosotros podríamos decir que la velocidad angular para una vuelta completa, el módulo de la velocidad angular omega para una vuelta completa, ya lo vamos a analizar para 360 grados. Y eso, como ya hemos visto, 360 grados no es la unidad de medida de los ángulos en el sistema internacional, sino que más bien lo es el radian, ¿ya? Por lo tanto, vamos a utilizar que para una vuelta completa la partícula o el cuerpo describe 2pi radianes. Eso equivale a 360 grados. Y en este caso, el ángulo no depende, en este caso, perdón, la velocidad angular no depende de la frecuencia ni del periodo, perdón, del radio, en este caso, sí depende de la frecuencia, por lo tanto nos queda así la ecuación. O, análogamente, 2pi dividido el periodo. ¿Ya? Entonces, fíjense acá la diferencia, que una depende del radio y la otra no depende del radio, ¿ya? Y la unidad de medida en el sistema internacional, recordemos que eran los radianes por segundo. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto hasta el momento en clases, ¿ya?
Y lo que nos faltaría acá decir es cómo es la dirección y el sentido de este vector velocidad angular. Entonces recordemos que siempre es perpendicular al plano. Si el cuerpo gira hacia acá, entonces perpendicular al plano, esa es la dirección. Y el sentido lo va a indicar la regla de la mano derecha, también lo vimos. Colocando en el inicio de la muñeca el centro, nosotros decíamos que con los 4 dedos que indican el sentido de rotación, entonces el vector velocidad angular sale de la pizarra en este caso. Si fuera en sentido contrario, entraría. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las dos ecuaciones. Entonces, con esto que está acá, nosotros pudimos ver claramente, que lo demostramos también en clase, que existe una relación directa entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Entonces podemos decir que la velocidad lineal o tangencial es igual a omega por r, es decir, velocidad angular por el radio. Eso habíamos dicho nosotros que era la relación, porque justamente en uno depende el radio y en el otro no. Entonces esa relación es bien importante porque la vamos a utilizar muchas veces, ¿ya? Entonces, ahora que ya resolvimos esto, vamos a ir profundizando un poquito en la última característica que nos falta, que se la había mencionado, que es la aceleración centrípeta. Para eso voy a borrar esto, para tener más visión. Entonces, ahora, volviendo al inicio, al movimiento circunferencial uniforme, ya sabemos por qué circunferencial. El tema es, ¿qué lo hace uniforme ahora? Uniforme, recordemos que significa constante. Ya, algo es constante, una de las características. Entonces, en este caso, la característica que lo hace constante o uniforme es el módulo de la velocidad tangencial o lineal. Este es constante, el módulo. ¿Por qué me refiero al módulo? Porque me estoy refiriendo a la magnitud de esa velocidad, al tamaño. ¿Ya? Solamente en el fondo me estaría refiriendo al tamaño del vector velocidad tangencial. Siempre va a ser el mismo. Acá no quedó no quedaron iguales los tamaños de los vectores, pero es importante que nos quedemos con eso, que el valor de ese vector, la magnitud de la velocidad tangencial o lineal, siempre es la misma. Pero lo que no es lo mismo es la dirección y el sentido. Estos dos son diferentes. ¿Ya? De hecho, ¿por qué lo podemos ver claramente acá? Que en cada punto que yo analice de la descripción del movimiento, el vector va cambiando su dirección y sentido, por ende. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ¿quién produce este cambio? ¿Qué elemento está haciendo que el cuerpo esté cambiando constantemente su dirección? ¿Ya? Entonces, como hemos visto en años anteriores, aquí vamos a recordar que ¿cuál era la magnitud física? Se los dejo como pregunta. ¿Cuál era la magnitud física que tenía relación con la variación de esta velocidad que vemos que claramente está cambiando? O sea, hay una componente que es la dirección que está cambiando. ¿Ya? Entonces, para eso, muy bien, vamos a recordar que existe entonces una aceleración. Esa es la consecuencia, entonces la causante de ese cambio de velocidad. Y en este caso, ¿qué estamos hablando de cambio de la dirección de la velocidad, ¿ya? Entonces, hay una aceleración y esa aceleración lo que está haciendo es que el vector velocidad, en vez de salir por la tangente, o sea, un cuerpo que está en movimiento circunferencial uniforme, por ejemplo, un cuerpo girando, eso que hace que el cuerpo no salga significa que hay algo que lo está acelerando hacia el centro de la circunferencia, porque observemos, o si no el cuerpo seguiría en línea recta. Algo lo está acelerando, está cambiando esa dirección y por lo tanto esa aceleración, justamente como lo dice, lo está empujando hacia el centro, digamos, está acelerándolo, variando su dirección hacia el centro. Por lo tanto, justamente el último descriptor, característica del movimiento circunferencial, es la aceleración centrípeta y la vamos a simbolizar como A sub c. ¿Ya? Entonces, esa aceleración centrípeta, como su nombre lo dice, lo que me dice es que la velocidad siempre está cambiando su dirección hacia el centro. Por lo tanto, una característica importante de esta aceleración centrípeta es que su dirección es radial, es decir, pasa por el radio, digamos, en cada punto de la circunferencia descrita, y su sentido es hacia el centro de la circunferencia.
¿ya? Entonces, esa característica tiene la aceleración centrípeta, por eso se llama así. Ahora, sin profundizar en la demostración, que eso se lo dejé en la información que les mandé en el PowerPoint, nosotros podemos calcular esa aceleración centrípeta de la siguiente forma. ¿Ya? Entonces, la aceleración centrípeta es igual, o el módulo de la aceleración centrípeta, vamos a hablar acá, es igual a la velocidad tangencial o lineal al cuadrado dividido el radio. O otra forma que vimos, como hicimos delante, como sabemos que la velocidad lineal es igual a omega por r, es decir, la velocidad lineal o tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, lo coloco en paréntesis para elevarlo al cuadrado, me quedaría así. Entonces fíjense que acá, recordando un poco de álgebra, de potencia mejor dicho, velocidad angular va a estar al cuadrado, el radio va a estar al cuadrado, pero acá yo tengo un radio en denominador. Por lo tanto yo podría simplificar acá uno de los radios con uno de los radios que están ahí. Entonces, ¿cómo me va a quedar esta ecuación? Me va a quedar velocidad angular al cuadrado por el radio. Y ahí tengo mis dos formas de calcular la aceleración centrípeta, ¿ya? Recordando también acá que, como toda aceleración, y como lo vimos en cinemática del movimiento rectilíneo uniforme el año pasado, todas las aceleraciones en el sistema internacional, acá podemos hacer el análisis dimensional de esto, nos va a dar que están en metros por segundo al cuadrado. Esa es la unidad entonces que vamos a trabajar, a menos que el problema lo indique lo contrario. Ya, entonces, eso es lo que hemos visto. Entonces, para poder reforzar un poco esto, yo voy los invito en este caso a poder ver el ejemplo que aparece en el PowerPoint que les envié y vamos a resolver ese problema a modo de práctica. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente. Dice, una pelota en el extremo de un cordel gira uniformemente en un círculo con un radio de 0,6 metros. La pelota efectúa 2 revoluciones por segundo. ¿Cuál es su aceleración? Vamos a resolver ese problema. Entonces, lo primero es representar el problema, el ejemplo, lo vamos a hacer acá. Vamos a dibujarlo para poder visualizarlo con mayor facilidad. Entonces hay una pelota atada a un cordel, ¿ya? No nos dice en sentido, en este caso no es relevante, lo voy a indicar en sentido antihorario, de preferencia simplemente por el hecho de que es el sentido positivo de rotación de los ángulos, ¿ya? Luego de eso, finalmente es anotar los datos, ¿ya? Como datos nos dicen que hay un radio y que ese radio es de 0,6 metros. Observen que ya está en el sistema internacional porque es una unidad de longitud, ya está en metros, por lo tanto estamos muy bien con eso. Y luego nos dicen que efectuando 2 revoluciones por segundo. Lo que nos está diciendo ahí es que realiza 2 vueltas en cada segundo de tiempo. 2 revoluciones por segundo y es lo mismo que decir 2 Hz. Por lo tanto ya me están dando también en este caso la frecuencia, que lo puedo anotar como 2 RPS, revoluciones por segundo, que es lo mismo que 2 Hz. Y de esa forma puedo visualizar que ya está en el sistema internacional también. Y para finalizar, lo último es identificar la pregunta, que en este caso es súper directa. Dice, ¿cuál es su aceleración centrípeta? A sub C, pregunta. Y lo vamos a trabajar solamente con las magnitudes, por lo tanto no es relevante indicar el vector sobre la sigla, ¿ya? Entonces, viendo el problema directamente, lo primero es que identificar cuál es la ecuación de la aceleración centrípeta, que en este caso habían 2, recordemos. Voy a utilizar la primera, aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial dividido el radio, ¿ya? Y antes de llegar y calcular por separado, como un consejo simplemente, lo pueden hacer como ustedes gusten, es trabajar algebraicamente. Primero yo voy a hacer un desglose acá de la ecuación de velocidad tangencial para ver si finalmente puedo simplificar algo. Entonces me va a quedar que la velocidad tangencial, recordemos que era 2 veces pi,
por el radio por la frecuencia. Utilizo la ecuación de frecuencia porque ya me dan la frecuencia. Pero esto está al cuadrado, por lo tanto lo coloco en paréntesis, importante eso. Y luego lo divido por el radio. Entonces, desarrollando esto acá al lado, me va a quedar 2 al cuadrado, 4, pi al cuadrado, por radio al cuadrado, por frecuencia al cuadrado, dividido radio. Y ahí podemos observar que lo único que puedo simplificar es el radio con uno de los radios que están ahí arriba. Entonces, ahora sí, voy a reemplazar. El único que no voy a sustituir es el factor de pi, ¿ya? Por lo tanto, va a quedar que la aceleración centrípeta es igual a 4 veces pi cuadrado por el radio, que en este caso es 0,6, por la frecuencia al cuadrado, que sería 2 al cuadrado 4. Recuerden que la frecuencia es 2 revoluciones por segundo. Entonces esto me va a quedar 4 por 4, me va a quedar 16, y 16 por 0,6, eso es 4,8 pi al cuadrado. Y agregamos la unidad de medida que ya está en el sistema internacional, metros por segundo al cuadrado. Y esta sería la respuesta finalmente de la aceleración centrípeta que me preguntaba el problema. ¿Ya? Entonces, espero le haya quedado claro este problema, el concepto que vimos hoy día de aceleración centrípeta. Muy importante es que veamos, recordemos eso, que la aceleración centrípeta también es una característica del movimiento circunferencial uniforme, y esta lo principal que hace es variarle o cambiarle la dirección a la velocidad tangencial o lineal. Esa es su característica fundamental, y también podemos indicar que siempre este vector va a ser dirigido hacia radial, es decir, va a tomar la dirección del radio, y siempre va a estar dirigida hacia el centro de la circunferencia descrita. ¿Ya? Eso es todo por esta clase. Muchas gracias.